Bien, vamos a hablar el día de hoy de algunos ejemplos de permutaciones y de combinaciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar con permutaciones. Habíamos dicho que las permutaciones se denotan ya sea con un paréntesis o con RDN. Hay muchas maneras, ¿no?, de denotar las permutaciones. Y habíamos dicho que en las permutaciones sí importaba el orden, ¿no? Entonces, acuérdate que las permutaciones las estamos manejando como n factorial sobre n menos r factorial. Ajá. Entonces, aquí hay unos ejemplos muy importantes. Fíjate, te piden calcular las permutaciones, el número de permutaciones de tamaño 4 del conjunto de las vocales, ¿no? Entonces, aquí tengo las vocales A, E, I, O, U. Y bueno, pues aquí en este caso, si me piden calcular las permutaciones de tamaño 4, n vale 5, o sea, n es el tamaño de A y R es 4, o sea, las permutaciones me las están pidiendo de tamaño 4, entonces R vale 4. R es como el subconjunto, como una parte del total de todo el universo, ¿no? Entonces, como me piden las permutaciones de tamaño 4, lo que yo voy a hacer es, voy a calcular las permutaciones de tamaño 4, que serían, en este caso, n factorial, que en este caso n vale 5, sería 5 factorial sobre 5 menos 4 factorial, ¿no? Entonces, 5 menos 4, estarás de acuerdo que es 1 factorial. Y entonces, bueno, pues no me queda nada más que el factorial de arriba del numerador, lo voy a, a descomponer en factoriales, ¿no? Entonces, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, ahí tengo ya mi resultado: 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, ¿no? Entonces, tengo 120 permutaciones de un conjunto de 5 letras del abecedario, las vocales, de 5 vocales. ¿Y cuáles serían ellas? Bueno, serían muchísimas: 120 A, E, I, O, A, E, I, O, A, O, I, E, U, A, E, I, etcétera, ¿no? O sea, puedo formar todas las 120, obviamente que pues no se trata de encontrarlas todas, sino nada más el número, ¿no? Luego, entonces, esas son las permutaciones de tamaño 4. Luego te piden calcular el número de permutaciones de tamaño 3. Ujú. Entonces, ahora serían 3 de 5, ¿no? O 5 de 3, como quieras verlo. Y esto sería igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. ¿Eso a qué es igual? Bueno, eso me va a quedar 5 factorial entre 5 menos 3, pues es 2 factorial, ¿no? Entonces 5 menos 3 me queda 2 factorial. Y entonces acuérdate que siempre que desarrollemos un factorial lo podemos ver de varias maneras, ¿no? Entonces aquí en este caso al 5 factorial me conviene verlo como 5 por 4 por 3 por 2 factorial. A ver, entendamos eso, ¿no? ¿Por qué me conviene verlo así? Pues porque abajo tengo un 2 factorial. Y entonces el 2 factorial de arriba se va a cancelar con el 2 factorial de abajo, se van a hacer 1, ¿no? Este 2 factorial se va a ir con este 2 factorial. Ajá. Por eso al 5 factorial me conviene verlo como 5 por 4 por 3 por 2 factorial. ¿Queda claro? Entonces, algunas de ¿cuánto me queda eso? Pues 5 por 4, 20 por 3, 60, ¿no? Tengo en total, 60 permutaciones de tamaño 3. Bien, entonces entendamos esa parte muy importante, ¿no? Entonces, fíjate, a un factorial, ¿cómo lo podemos ver? Antes de continuar con el ejemplo, si quise hacer esta pausa, fíjate. A n factorial lo podemos ver como n por n menos 1 factorial. Ujú. O a n factorial lo podemos ver como n por n menos 1 por n menos 2 factorial. O a n factorial lo podemos ver como n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 factorial, etcétera. O lo podemos ver como n por n menos 1. ¿Ya viste? O sea, según me convenga el ejercicio, yo lo puedo ver así, ¿no? Lo puedo ver como n
por n menos 1 factorial, o lo puedo ver como n por n menos 1 por n menos 2 factorial, etcétera. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Bueno, pues va a depender mucho de la parte que nosotros tratemos de, o sea, que tengamos en el denominador. Así básicamente va a depender mucho de eso, ¿no? De qué tengamos en el denominador. Entonces, fíjate, regresando a esta parte, por eso yo al 5 factorial lo estoy viendo como 5 por 4 por 3 por 2 factorial, ¿sale? Lo pude haber visto como 5 por 4 factorial, o lo pude haber visto como 5 por 4 por 3 factorial, que es el caso que sigue. Fíjate, calcular el número de permutaciones de tamaño 2. Ajá. El número de permutaciones ahora de tamaño 2. Ajá. Entonces sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial, es decir, 5 factorial entre 3 factorial. Y entonces, lo que yo tengo ahí es ver a 5 factorial como 5 por 4 por 3 factorial. ¿Para qué? Para que se vaya este 3 factorial con este 3 factorial y me queden 20 permutaciones de tamaño 2. Ajá, entonces cuando nosotros hablamos de permutaciones de tamaño 2, pues ya estamos hablando de AE, ¿no? O estamos hablando de IU, qué sé yo. En total son 20 permutaciones de tamaño 2, ¿sale? Y bueno, entonces, lo mismo sigue. Si yo quiero calcular el número de permutaciones de tamaño 5, ¿cuántas serían? Bueno, pues ahí me quedarían 5 de 5, entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque en el denominador me quedan, en este caso, de lo que yo estoy hablando, en el denominador me quedan 5 factorial sobre 5 menos 5, ¿verdad? Y 5 menos 5, pues es 0 factorial, ¿no? Entonces, 0 factorial habíamos dicho que está definido como 1. 0 factorial es 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues 5 factorial entre 1, que vendría siendo 5 factorial. Y bueno, ya habíamos visto que 5 factorial es igual a 120. Entonces, aquí empieza algo importante. Fíjate, cuando calculamos las permutaciones 4 de 5, las permutaciones de tamaño 4, nos dio 120. Ajá. Y curiosamente, las permutaciones 5 de 5 también nos da 120. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque son propiedades de las permutaciones que más adelante vamos a ver. Ajá, entonces las permutaciones 5 de 5 son igual a las permutaciones 4 de 5. Bien, ese es un fenómeno importante. Vamos con otro ejemplo, fíjate. ¿Cuántos números de 5 cifras no tienen 5 ni 13? A ver, otra vez. ¿Cuántos números de 5 cifras no tienen 5 ni 13? Ajá. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos manejando números de 5 cifras, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, cuando yo manejo números de 5 cifras, pues no voy a tener, en este caso, me dicen que no tengan ni 5 ni 13. Entonces tengo que pensar en 0, 1, 2, no puedo contar al 3. 4, no puedo contar ni al 5 ni al 3. Entonces quito de aquí, quito al 3 y quito al 5. Ajá, y tengo que pensar en los dígitos del 0 al 9. Ajá, entonces, ¿cuántos números de 5 cifras no tienen ni 5 ni 13? Entonces, si yo me pongo a contar aquí del 0 al 9, son 10 los dígitos, pero como le estoy quitando al 5 y le estoy quitando al 3, entonces en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de contar. Si tú te das cuenta,
tengo que pensar en los dígitos y al principio, yo estoy poniendo aquí 1, 2, 3, 4, 5 casillas. ¿Estamos de acuerdo? De estas 5 casillas, ¿por qué? Porque me están pidiendo números de 5 cifras. Si yo quisiera números de 6 cifras, entonces tendría 6 casillas. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, pero al principio, aparte de que yo no voy a contar en cada una de las casillas, yo no voy a contar ni al 5 ni al 3. En la primera casilla tampoco voy a contar al 0, porque si yo cuento al 0, ese número ya no sería de 5 cifras, sería de 4 cifras. Espero que me estés entendiendo. Entonces, en el primer espacio, ¿qué es lo que yo tengo? En el primer espacio voy a tener al 1, al 2, el 3 no puede estar, 4, el 5 no puede estar, 6, 7, 8 y 9. Tengo 7 dígitos de los 8 que yo tengo acá. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner al 0? Vuelvo a repetir, pues porque entonces mi número de 5 cifras se convertiría en número de 4 cifras. Entonces descartamos al 0. Por eso hay 7. Ahora, en la que sigue, ya no tengo restricciones. Puedo poner al 0, al 1, al 2, al 4, al 6, 7, 8, 9. Y lo mismo pasa para la tercera casilla, cuarta y quinta casilla. Por lo tanto, tengo 8 opciones en cada uno de los espacios para las siguientes unidades de mi número, ¿no? Entonces, solamente en el primero tengo 7. Ajá. Entonces, ¿qué tengo en realidad? 7 por 8 a la 4. Ajá. 7 por 8 a la 4. Me quedan 28,672 permutaciones. ¿Cuántos números? Bueno, aquí estamos hablando de, fíjate cómo lo estamos viendo, de espacios, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 7 por 8 a la 4. Ajá, entonces la pregunta que nos surge es de las letras del alfabeto, ¿no? Entonces, bueno, espero que hayas entendido este ejemplo. Está un poquito relacionado con conteo, pero ¿cómo sería? A ver, vamos a hacer este cálculo, me queda la duda de cuánto da el valor. A ver, vamos a checarlo. Algo que quiero que entiendas importante, bueno, este ejemplo que acabamos de ver, de números, ajá, de números de 5 cifras, eh, así como está 7 por 8 a la 4, ajá, pues bueno, no lo puedo ver como una permutación. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo ver como una permutación? Pues porque si tú te das cuenta, no va disminuyendo el número de espacios. O sea, bueno, tengo aquí 7, pero aquí tengo 8, 8, 8. No va disminuyendo. ¿Cuándo voy a poder utilizar el concepto de permutación? Pues cuando vaya disminuyendo la cifra, es decir, cuando sea 7, luego aquí sea 6, 5, 4, 3. Ajá, que es el caso que veremos a continuación. Fíjate, entonces quiero que entiendas esta parte. Aquí no puedo utilizar las permutaciones. ¿Por qué? Pues porque se permite en este caso que haya 8 dígitos en la segunda, tercera, cuarta y quinta cifra. Entonces, no va disminuyendo. Ajá. Entonces, ¿cuándo voy a poder utilizar las permutaciones? Pues cuando vaya disminuyendo el grado. Fíjate, es el caso del siguiente ejemplo. Fíjate, entonces aquí tengo del alfabeto, de las letras del alfabeto son 27, ¿no? Entonces, si yo quiero ver cuántas palabras hay en este caso de 5 cifras, ajá, ¿cuántas palabras puedo formar del alfabeto que tengan 5 letras, para que me entiendas? Ajá. ¿Cuántas palabras con 5 letras? Pues sería 27 factorial, serían las permutaciones 27, 5 de 27. Entonces sería 27 factorial sobre 27 menos 5. Ajá. Y bueno, aquí lo que hice fue hacer el desarrollo de 27 factorial, lo vi como 27 por 26, así hasta llegar a 22 factorial. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Se va a ir este 22 factorial con este 22 factorial y me quedan 9,687,600 palabras con 5 letras. Ajá. Luego dice, ajá,
¿Cuántas palabras puedo hacer de 4 cifras del alfabeto? ¿Cuántas palabras con 4 cifras? Entonces, bueno, con 4 letras, perdón. Entonces, ahí de 4 espacios vuelvo a tener 27 factorial sobre 27 menos 4, que serían 23 factorial, ¿no? Entonces vuelvo a desarrollar el factorial y me quedan 421,200. Ajá, entonces es importante que vayas haciendo los cálculos para que vayas entendiendo esta parte, ¿no? De las permutaciones, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahí esa parte de las permutaciones y vamos a pasar ahora a las combinaciones, fíjate. Fíjate, entonces, bueno, este es un ejercicio tomado de alguna tarea de factoriales. Entonces, fíjate, si por ejemplo me dicen resolver la ecuación, ¿no? Aquí me piden resolver esta ecuación. Me dicen que es x más 5 factorial sobre x más 3 factorial igual a 156. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues vas a desarrollar el factorial del numerador, porque si yo tengo x más 5 factorial, ¿qué es lo que hace el factorial? A ver, entendamos bien esa parte, lo vuelvo a poner, ahí está, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el factorial? Pues el factorial va disminuyendo, ¿no? Lo puedes ver como n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, así sucesivamente. Eso es lo que va haciendo el factorial. El factorial va disminuyendo el numerito que está en la n. Si yo tengo n factorial, por eso primero pone al n, a la n, ¿no? Y luego pone n por n menos 1 y le va disminuyendo 1. N menos 2, n menos 3, ¿sale? Entonces, si entendiste esa parte, ¿qué es lo que tengo aquí? Si yo tengo x más 5, estarás de acuerdo que a x más 5 factorial lo puedo ver como x más 5 por x más 4 por x más 3 factorial. ¿Por qué? Porque aquí el todo es como, ¿quién sería n? N es x más 5, ese es el todo. Velo como un todo a x más 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo n factorial? Lo voy a poner aquí arriba para que hagamos para que se vea. Cuando yo tengo n factorial, ¿qué pongo primero? Pongo a n, ¿no? ¿Quién es n? Pues x más 5. Luego, ¿a quién pongo? Lo multiplico por n menos 1. ¿Sí? Pero si yo tengo a x más 5, si a x más 5 le resto 1, ¿qué me queda? Pues x más 4. Y si a x más 5 le resto 2, ¿qué me va a quedar? Pues x más 3, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero que veas con esta analogía es que al n factorial lo que se le hace es que se vuelve a poner n y se va a multiplicar por sus, en este caso, antecesores, ¿no? Entonces, no son sus sucesores, serían sus antecesores, que sería n-1, n-2, y así me puedo seguir. Entonces, por eso es que yo veo a x más 5 factorial, por eso es que yo lo veo como x más 5 por x más 4 por x más 3 factorial. Y así me podría seguir, podría poner x más 3 por x más 2 por x más 1, pero me conviene dejarlo como x más 3 factorial. ¿Por qué? Porque abajo tengo un x más 3 factorial, entonces este se va con este, ¿sí? ¿Y qué me queda? Me queda x más 5 por x más 4 y se fueron los factoriales. ¿Viste cómo se fueron? Y entonces me queda x más 5 por x más 4 igual a 156. Dos números que multiplicados, 5 por 4 me da 20 y 5 más 4 me da 9. Por lo tanto, este trinomio es igual, bueno, esta multiplicación de binomios es igual a x cuadrada más 9x más 20 igual a 156. Ajá, y entonces el 156 que está sumando lo pasamos restando. 20 menos 156 me da menos 136. Y aquí, bueno, puedes volver a jugar buscando dos números que multiplicados me den menos 136 y sumados son 9. Yo lo que hice fue hacerlo por la fórmula general, ¿no? Entonces aquí A es igual a 1, B vale 9 y C es igual a menos 136. Entonces tengo esos tres valores y al momento de sustituirlos en la fórmula general,
la famosa fórmula general, pues que fíjate lo que me va a quedar. Me queda menos b, que sería menos 9, más menos la raíz de 9 al cuadrado, menos 4a, a vale 1, por c que vale menos 136. Y bueno, aguas con los signos, menos por menos más, y me quedaría menos 9 más menos la raíz de 81, porque 9 al cuadrado es 81, más 544. Eso me da la raíz de 625. Y por lo tanto, mis raíces van a ser, la raíz de 625 vale 25. Y entonces tengo dos raíces. X1, ¿a qué va a ser igual? X1 va a ser igual a menos 9 más 25 sobre 2. Menos 9 más 25 me queda en este caso 16 entre 2 y eso es igual a 8. Y tengo mi segundo caso que es menos 9 menos 25 sobre 2, eso es igual a menos 34 sobre 2 y eso me da menos 17, ¿no? Nada más que aquí hay que tomar en cuenta que no puedo tener factoriales negativos. O sea, bueno, aquí no quiero que te vayas a confundir. No siempre, no siempre vamos a agarrar a decir que no tomamos las raíces negativas. No, depende de qué raíz negativa tengamos. En este caso, como tengo al menos 17, si yo al menos 17 le sumo 5, pues me va a quedar un negativo, ¿no? Entonces no tomo en este caso, para este ejemplo, yo no voy a tomar la raíz negativa, pero hago referencia a que en otros ejemplos tal vez sí se cumpla una raíz positiva y una raíz negativa, o muchas veces las dos son raíces repetidas o qué sé yo. Ajá, entonces aquí, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para comprobar pues que esto es correcto, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para comprobar que la raíz solución es 8? Ajá. Bueno, pues lo que haces es sustituir en la ecuación, ¿no? Tengo esta ecuación de factoriales y lo único que voy a hacer es sustituir, ¿no? Entonces yo debo de demostrar que 8 más 5 factorial entre 8 más 3 factorial es igual a, en este caso, a 156. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues de una manera algo ingenuosa, aquí lo que hago simplemente es lo siguiente, fíjate, tengo esta parte, esto es una comprobación, ¿no? Entonces, 8 más 5, ¿qué me va a quedar? Yo voy a tener, en este caso, 13, ¿verdad? Voy a tener 13 factorial y lo estoy dividiendo, en este caso, ¿sobre quién? Sobre 8 más 3, que sería 11 factorial, ¿no? Y entonces, bueno, eso aquí es igual. Eso va a ser igual a 13 por 12 por 11 factorial, ¿no? Me conviene verlo así. ¿Por qué? Pues porque en el denominador, ¿a quién tengo? A 11 factorial. ¿Me entendiste? Por eso me conviene ver al 13 factorial como 13 por 12 por 11 factorial, porque entonces se van a ir, se va este 11 factorial con este 11 factorial y lo único que me queda por hacer es multiplicar 13 por 12 y resulta que 13 por 12 es igual a 156, que es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, 8 es la raíz o es la solución de esta ecuación en factoriales. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo entiendas para los factoriales, ¿no? Y bueno, aquí hay otros ejemplos un poquito ya más complicados, pero bueno, me gustó, está interesante para los factoriales, ¿no? Entonces, y bueno, para terminar este ejercicio, fíjate, este ejemplo, fíjate, me piden quiero ver cuánto vale 20 factorial más 21 factorial más 22 factorial entre 20 factorial más 21 factorial, ¿no? Entonces, aquí lo que me queda por hacer
es siempre que me pongan una división de factoriales en donde están involucradas sumas, lo que tengo que ver es mi factor común. ¿Cuál sería mi factor común? Bueno, en el numerador tengo, como tengo 20 factorial, 21 y 22, me voy a fijar en el factorial más pequeño. ¿Cuál es el factorial más pequeño? 20. Entonces voy a agarrar a 20 factorial, lo voy a dejar así. ¿Qué voy a hacer con 21 factorial? Pues lo voy a ver como 21 por 20 factorial. ¿Qué voy a hacer con 22 factorial? Pues a 22 factorial lo voy a ver como 22 por 21 por 20 factorial. Y abajo lo mismo, tengo el 20 factorial, lo dejo. A 21 factorial lo veo como 21 por 20 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es sacar como factor común al 20 factorial. Por eso lo puse en rojo. ¿Qué me queda? Me queda 20 factorial que va a multiplicar a 1 porque 20 factorial por 1 es 20 factorial, más 21, que es este 21, más 22 por 21, que es este 22 y 21, entre 1 más 21. ¿Y qué va a pasar con los factoriales? Se cancela este factorial, este 20 factorial, se va con este 20 factorial. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar 1 más 21 más 22 por 21, eso me va a dar 484 y abajo me queda 1 más 21, 22. 484 entre 22 toca a 22. Por lo tanto, esta suma de factoriales es igual a 22. Bueno, hasta aquí los ejemplos que tienen que ver con permutaciones y la próxima clase veremos más ejercicios que involucren combinaciones. Te agradezco.